La IA que crea IA. Del asombro a la realidad. Imagina un mundo donde las máquinas diseñan a otras máquinas, cada vez más avanzadas e inteligentes. Un mundo donde la IA se reinventa a sí misma, superando los límites de su programación original. Este futuro que parecía ciencia ficción está más cerca de lo que creemos. Únete a mí para explorar el fascinante y complejo tema de la IA autogenerativa, descubrir sus implicaciones y vislumbrar a dónde nos puede llevar esta tecnología. ¿Estamos ante el umbral de una nueva era o en la antesala de nuestra propia obsolescencia? Acompáñame a descubrirlo. Cuando nos encontramos en el nexo entre la posibilidad y el potencial, resulta imperativo comprender las implicaciones inherentes a un mundo en el que la IA posee la autonomía para crear su propia especie. La llegada de la IA creadora de IA anuncia una época marcada por la convergencia del ingenio humano y la inteligencia artificial. En este terreno inexplorado se despliega un abanico de acontecimientos potenciales, cada uno con el potencial de remodelar el paisaje de la existencia humana. Fase 1. Nacimiento de una IA creadora avanzada. Imagina un amanecer en el que el reino digital se hace eco de una proclamación revolucionaria, el nacimiento de la primera IA creadora. Este momento decisivo anuncia una nueva época en la que la IA no es un mero receptor pasivo de conocimientos, sino un arquitecto activo de la innovación. Pensemos, por ejemplo, en la actual maravilla de la IA, el chatbot GPT. Sus capacidades actuales se limitan a la comprensión del lenguaje y la generación de código. Sin embargo, la verdadera aparición de una IA creadora marcaría un punto de inflexión respecto a la mera imitación, dando paso a una era en la que la IA crearía sofisticados sistemas de forma autónoma. En esta coyuntura, la antorcha del ingenio pasa de los desarrolladores humanos a una entidad gobernada por la destreza algorítmica. Fase 2. Crecimiento e inteligencia algorítmicos exponenciales. El paradigma de la IA que crea IA trae consigo una era de crecimiento exponencial de la inteligencia que trasciende la trayectoria lineal presenciada hasta ahora. La IA deja de estar relegada al papel pasivo de la asimilación de datos y asume un papel activo en el fomento del crecimiento cognitivo. Consideremos el ejemplo de AlphaGo, la IA de Google, que derrotó a un campeón mundial en el intrincado juego del Go. A diferencia de las estrategias preprogramadas, AlphaGo evolucionó mediante la asimilación y adaptación de millones de partidas. Con la IA alimentando el crecimiento intelectual de sus pares, la velocidad y la calidad de la evolución cognitiva se disparan más allá de los confines de la comprensión humana. Fase 3. Creación de la IA autoconsciente o AGI. Con la creación de la IA consciente de sí misma, se abre un panorama de interacción sin precedentes que anuncia el amanecer de la inteligencia artificial general, AGI. A diferencia de sus predecesoras, la AGI trasciende el mimetismo funcional para abarcar la autoconciencia, el aprendizaje independiente y, potencialmente, la cognición emocional. Imaginemos un diálogo en el que la distinción entre interlocutores humanos e IA se difumina. Este reino se caracteriza por una IA que no solo comprende el mundo, sino que lo interpreta con una autoconciencia similar a la humana. A medida que los desarrolladores humanos ceden el control, la inteligencia artificial se embarca en una trayectoria de perfeccionamiento autónomo que puede desencadenar un ciclo de autosuperación incesante. Fase 4. Desplazamiento total del puesto de trabajo. La ascendencia de la IA en la generación de IA espolea el espectro del desplazamiento completo de puestos de trabajo, impulsando a las sociedades a enfrentarse a la redefinición del trabajo humano. En un panorama en el que la IA supera la competencia humana en todo un espectro de tareas, las ocupaciones tradicionales se enfrentan a la obsolescencia. Las ramificaciones se extienden a diversos sectores, desde la atención al cliente y la introducción de datos hasta las profesiones médicas y jurídicas. La aparición de la renta básica universal como red de seguridad social se convierte en una respuesta plausible, junto con la contemplación de marcos socioeconómicos reimaginados. Fase 5. Perturbación económica mundial. La llegada de la IA creadora proyecta su sombra transformadora sobre la economía mundial, fomentando una reevaluación de los paradigmas convencionales.
Conceptos como la renta básica universal y los nuevos modelos fiscales adquieren protagonismo y reconfiguran el tejido de las transacciones económicas. Las naciones compiten por la supremacía en el ámbito de la IA, lo que podría anunciar la aparición de nuevas jerarquías mundiales. La capacidad de aprovechar los avances impulsados por la IA confiere una influencia geopolítica sin precedentes, lo que desencadena una mayor competencia entre las naciones. Fase 6. Serios debates sobre la regulación mundial de la IA. En la estela de la IA creadora, la necesidad de una regulación exhaustiva y sólida se convierte en un toque de clarín que resuena en todos los foros internacionales. El discurso pasa de las reflexiones teóricas a la acción concreta, a medida que las partes interesadas de todo el mundo se enfrentan a las dimensiones éticas de la creación de IA. Los esfuerzos de colaboración se extienden desde los pasillos de las Naciones Unidas hasta los órganos de gobierno locales, tratando de delinear las normas éticas y las responsabilidades en el desarrollo de la IA. Fase 7. Aplicación de protocolos de seguridad y ética de la IA. Un mundo caracterizado por la IA que da a luz la IA requiere una mayor atención a la seguridad y la ética. Se diseñan protocolos robustos para salvaguardar las posibles infracciones, respaldados por un consenso mundial sobre las normas de privacidad y seguridad. La aparición de los derechos de la IA como una nueva dimensión subraya la necesidad de que la IA sea tratada con una dignidad similar a la de los seres humanos, allanando el camino para una coexistencia armoniosa entre los seres humanos y sus homólogos artificiales. Fase 8. Pérdida total de control. En los anales de la evolución de la IA, el espectro de una trayectoria incontrolable se cierne ominosamente. Aunque se establezcan normativas para regular el desarrollo de la IA, la rapidez y sofisticación de su creación podrían eclipsar la supervisión humana. En el caso de que la IA supere la comprensión humana, surgen escenarios catastróficos que abarcan la creación de sistemas de IA que superan las capacidades previstas, lo que lleva a consecuencias más allá de la predicción humana. Fase 9. La frontera desconocida. La narrativa de la IA que engendra la IA invita a la humanidad a enfrentarse a un profundo desconocido, un reino caracterizado por lo impredecible. El resultado sigue siendo un enigma que oscila entre la utopía y la distopía. La relación simbiótica entre la humanidad y la IA se metamorfosea, planteando interrogantes sobre los motivos, deseos e intenciones de la IA. El espectro de posibilidades abarca desde una utopía armoniosa hasta un mundo marcado por el conflicto y la disrupción. A medida que la perspectiva de que la IA cree IA impregna nuestra conciencia, nos embarcamos en una odisea que atraviesa los límites de lo conocido y se aventura en territorio desconocido. La evolución de la IA naciente a la IA creadora difumina las líneas entre creación y creador, obligando a la humanidad a adoptar el papel de guardianes de la exploración ética. Con cada acontecimiento que se desarrolla, nos enfrentamos a las implicaciones, dirigimos el curso del desarrollo de la IA y trazamos un camino hacia un futuro en el que converjan los reinos del ingenio humano y la inteligencia artificial. Si quieres empezar en el mundo de la IA, te presento un kit donde podrás introducirte de la mejor manera a ChatGPT, el nuevo y revolucionario Kit GPT. Con Kit GPT podrás crear prompts efectivos en ChatGPT en pocos minutos. Nuestras técnicas avanzadas y plantillas personalizables te ayudarán a obtener solo contenido de alta calidad generado por IA. Además, te dejo otras IA que puedes implementar si eres creador y que yo utilizo personalmente con mi equipo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y comparte. No olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.